La Universidad Imperial, es sin duda alguna la más grande y especializada de todo el continente, consistía en diferentes ramas de estudio, como administración, ciencias naturales, derecho, literatura, así como incluso instruir en magia y en esgrima. Todo aquel que se graduara de allí saldría como uno de los mejores, ya sea como abogado, científico, mago o caballero. Familias nobles llevaban a sus herederos a estudiar en tan prestigiada universidad, pero los plebeyos tampoco estaban exentos de la posibilidad de acceder a la universidad, siempre y cuando demostraran tener el nivel de competencia necesaria para entrar en la universidad. La torre mágica de la universidad era por mucho más exigente, el elitismo entre los magos es muy profundo, siendo casi que solo los nobles pueden ser magos, ya sean de familias pequeñas o grandes. En el mundo de los magos siempre existe un fondo de tradición familiar, donde los padres enseñan a los herederos la magia que siempre ha caracterizado a su familia. El nepotismo en este ambiente es notable, los magos plebeyos que logren acceder a la universidad se verán acosados por sus compañeros nobles, e incluso los profesores mismos pueden ser parte de este acoso. Después de todo, ellos mismos provienen de un contexto de nepotismo y elitismo. De Culhane mismo es un ejemplo de nepotismo, como un mago mediocre que se vio obligado a falsificar incluso sus logros académicos en sus tesis, no tuvo otra forma que acceder al puesto de profesor titular que con chantaje y sobornos. En el pasado, luchó por este puesto contra otra profesora de magia, una persona más talentosa que él, lo que provocó al final que de Culhane usara todo tipo de artimañas para deshacerse de su oponente, obligándola al final a marcharse del imperio. Todo el mundo odiaba a de Culhane, o le lamía los zapatos. Después de todo, aunque de Culhane puede considerarse un fraude, sigue siendo la cabeza de la familia Yukline, una de las familias más influyentes del imperio y del mundo mágico. Pero eso no evitaba que muchos esperaran su caída, algo que tarde o temprano ocurriría. Después de todo, durante los últimos 3 años no ha demostrado avances en sus investigaciones académicas, nadie sabía el motivo de tal estancamiento. Pero sí hay alguien que sabe la razón. Epenere Luna es la hija de una casa noble caída, con su cabello gris claro y ojos azules como el zafiro, tenía una mirada que parecía querer desafiar el mundo. Era como una bestia recién nacida, quizás un joven guepardo. Esta joven chica, una maga debutante, sabía muy bien por qué de Culhane no demostraba avances últimamente, pues ella es la hija del último asistente de investigación de Culhane. Esa basura, las palabras de la joven salieron de su boca como cuchillas. En estos momentos sostenía en sus manos un panfleto de la universidad, ahí se detallaba los detalles del lugar, tema y créditos que se podrían obtener al asistir a cierta conferencia que se daría el día de mañana. Fundamentos de la magia. Grado. Apto para todos. 5 de créditos. Lección impartida por de Culhane von Grand-Yukline. Ella planeaba asistir a esa conferencia el día de mañana, expondría delante de todo el mundo que su supuesto genio en la interpretación de hechizos no es nada más que un fraude, uno que solo pudo sostener gracias al trabajo de su padre. Para vengarse en nombre de su padre, Epenere Luna jura desenmascarar a de Culhane y llevarlo a la ruina como mago. Guardó el panfleto en su bolso y continuó caminando por los pasillos de la universidad, deteniéndose un momento para observar la torre mágica y posando su vista sobre el piso 77, donde ese hombre fraudulento se encontraba regodeándose de su posición como profesor titular. Con un bufido, apartó la mirada y continuó su camino, pero ¿qué podría estar pensando o haciendo aquel hombre a quien juraron acabar con su carrera? En estos momentos en la oficina de Culhane se encontraba aquel hombre, en una escena peculiar, con cientos de libros en su escritorio y un de Culhane que pasaba furiosamente su mirada por cada página de aquellos libros, como si con todas sus fuerzas mentales intentara comprender de un momento para otro el contenido de aquellos libros, y tal vez, no era algo tan descabellado. Comprensión. Esa era una habilidad que en las propias palabras de Culhane, o al menos del no muerto dentro de Culhane, es una habilidad trampa. Una habilidad que permitía al usuario el comprender cualquier cosa, ya sea textos, idiomas o círculos mágicos con solo mirarlos, pero claro, siempre y cuando se realizará un intercambio de mana equivalente, entre más complicado y extenso sea el objeto por comprender, más mana será necesario. Una habilidad que él mismo admite, es su salvavidas en este nuevo mundo, aprender el idioma escrito del imperio. No hay problema, activa comprensión y todas las características de tal lenguaje quedan grabadas en su memoria y subconsciente. Aprender a solucionar los problemas matemáticos de nivel universitario. No hay problema, solo usa comprensión y tras aprender de golpe los fundamentos de las matemáticas, es capaz de dar con la respuesta para el problema. Pero tarde o temprano se encontraría con un problema al usar esta habilidad.
y Momonga rápidamente se dio cuenta de cuál sería su mano de mono al usarla, el gasto exagerado de mana y peor aún, las despreciables cantidades de mana que el cuerpo de este Deku poseía. Ahora Momonga estaba seguro, el sistema de puntos de mana de este mundo es diferente a Yggdrasil. 3000 puntos de mana en Yggdrasil serían respetables, un mago de nivel 60 podría estar entre los mejores de su clase al poseer tal reserva de mana. Pero en este mundo, al usar hechizos de nivel bajo de este mundo, los puntos de mana de este sujeto llamado Deku se agotaban rápidamente para los estándares de un mago de Yggdrasil. Momonga solo podría poner a este Deku al nivel de un mago de nivel 30, extremadamente débil para los estándares de Yggdrasil, no solo por su diferencia de 70 niveles, sino porque en Yggdrasil la progresión de poder entre niveles es exponencial. Un jugador de nivel 30 tiene más posibilidades de derrotar a un jugador de nivel 40 que un jugador de nivel 70 tendría para derrotar a otro jugador de nivel 80. Esto trajo muchos problemas a Momonga los primeros días, su habilidad trampa agotaba sus PM demasiado rápido, y peor aún, la tasa de recuperación de mana de este Deku también es de bajo nivel, por lo que pasó días enteros sin poder usar su habilidad trampa. TCH se agotó el PM de nuevo. ¿Qué demonios, Deku bastardo? Eres el mago más fuerte de esta universidad por debajo de la presidenta. ¿Acaso todos son tan débiles y la presidenta es solo la excepción, o solo tú eres tan débil? Momonga apartó los libros que tenía a su lado y se concentró en observar las estadísticas de Deku en la ventana de estado. También abrió su ventana de estado de Momonga y las comparó. Los números son engañosos, la progresión de estadísticas es diferente de Yggdrasil. Si tan solo pudiera usar mis puntos de mana del avatar de Momonga en las habilidades de Deku pero de nada sirve ahora el pensar en hipotéticos. Dando un vistazo a las ventanas de su oficina, se dio cuenta que ya era el atardecer. Al darse cuenta de ello, Momonga suspiró, como si se resignara a un destino desagradable, y aunque el dejar de trabajar y dedicarse a descansar es la mayor de las recompensas. De nada sirve si es tu cuerpo y no tu mente la que descansa. En el caso de Momonga, esto era literal. Pasó las últimas 6 noches haciendo que el cuerpo de Deku durmiera, para que recuperara puntos de mana y mantener su complexión física en estado óptimo. Parecía que estuviera cuidando de un cosmético que necesitara mantenimiento regular. Ni siquiera los desarrolladores sádicos de Yggdrasil implementarían tal mecánica. Y lo peor de todo, si el cuerpo dormía, Momonga no podía moverse porque lo despertaría, y tampoco podía dormir su mente, porque Momonga es un no muerto Overlord que es puro hueso, simplemente su raza no es capaz de dormir. Por lo tanto, todas las noches se ve obligado a acostarse en la cama, con un traje de piel y carne encima de su esqueleto, con la única actividad posible es contar ovejas, para ver si ocurría un milagro y su cuerpo de no muerto se durmiera. Momonga estuvo a punto de usar maximizar magia. Niebla ácida para simplemente matar y derretir al cuerpo de Deku y deshacerse por fin de tal suplicio. Si no fuese por su supresión emocional, un día algún sirviente de la mansión de la capital observaría con horror cómo su señor se derretía en una pasta rosa sangrante en el suelo, dejando a un esqueleto de pie en el pasillo. Por suerte, Momonga desistió de hacer tal cosa, eso solo le impediría el poder hacer uso de la magia de este mundo. Después de todo, Deku es la llave por la cual puede aprender magia que no es de Yggdrasil, así como perder aquella habilidad trampa que es comprensión. Con un suspiro de derrota total, Momonga salió de la oficina de Deku dirigiéndose ahora hacia su mansión. Lo único bueno de este cuerpo es que puede comer, y tiene un muy buen chef en su mansión. Algo se gana, algo se pierde. Después de decir aquellas palabras, Momonga continuó con su camino. Por la mañana, después de que su traje de carne se despertara por fin, Momonga aseó su cuerpo y se vistió para la conferencia de hoy. Últimamente se las pasó todos los días estudiando con su habilidad tramposa, para así comprender lo suficiente para dar la conferencia. Momonga pensó en usar el anillo de resistencia a la fatiga para evitar las necesidades biológicas de su nuevo avatar, pero por desgracia, la tasa de recuperación de mana se mantiene baja, a comparación cuando el cuerpo de Deku duerme. En ese caso la tasa de recuperación de mana se duplica. ¡Qué mala suerte! Si uso el anillo no puedo usar comprensión frecuentemente, y si no lo uso tengo que estar atrapado en un traje de piel por toda la noche. Suspirando, Momonga terminó de vestirse y se dirigió hacia la entrada de su mansión. En el camino muchos empleados se detenían para hacerle reverencia, lo que lo hacía sentirse muy incómodo. Momonga nunca cree que se acostumbrará a ser jefe, más concretamente, un CEO de las megacorporaciones, o así es como él interpreta que sería el equivalente de un conde.
El emperador sería el CEO de la empresa matriz, y todos por debajo de él serían CEO de corporaciones menores. Para él, esta era la mejor forma de entender el escenario en donde ahora está metido, pues al parecer al ser la cabeza de familia, técnicamente sería el CEO de la empresa Yukline, por lo tanto debe de tener especial cuidado en manejar las relaciones con otras corporaciones, en este caso otras familias nobles, así como mantener total sumisión a la empresa matriz, es decir, el emperador. Pero entonces, ¿por qué este Yukline es profesor? ¿No debería dedicarse más al manejo de la empresa? Las reflexiones de Momonga se interrumpieron al darse cuenta de que acaba de entrar en el automóvil, y a su lado se encontraba su asistente, bajo la capucha de la túnica levantada mostrando su rostro bonito pero rígido. Profesor. Buen día. Aquí tiene. Él habló con voz muy tensa y le entregó a Yukline algo. Era un montón de documentos. Abriendo la carpeta, Momonga empezó a revisar lo que se le fue entregado. En un principio creyó que serían los temas a tratar en la lección, él mismo se había estado preparando para aprender todo lo posible para este día, aprendiendo con la ayuda de su habilidad tramposa los temas básicos que podrían servirle para el día de la conferencia. ¿Esto es, un guión? El ceño fruncido del profesor alarmó al asistente a su lado. ¿Eh? ¿Hay algún problema con lo que me solicitó? Ah. No hay ningún problema. Tras haber dado su respuesta, Momonga ocultó sus verdaderos sentimientos. ¿Eh? ¿Acaso este Yukline es tan perezoso como para dejarle el trabajo a este chico mientras él se quedaba el crédito por impartir la conferencia? Además, fue todo mi esfuerzo para aprender magia, innecesario ya que ahora solo tengo que leer un guión. ¡Qué injusto! La supresión emocional ayudó a Momonga a que sus emociones no se desbordaran, suspirando suavemente volvió a revisar los documentos en su mano. Supongo que me puede servir, después de todo no estaba tan preparado ni sabía qué exactamente tenía que decir en la lección, estudiaré este guión de camino a la universidad y me aseguraré de darte un aumento de salario, mi pobre asistente, lo siento por quedarme con tu trabajo, el tiempo para llegar a la universidad había terminado, y tras estacionarse, Momonga salió del automóvil acompañado por su asistente, según la información que tenía, la conferencia se daría en un edificio llamado Roteo Hall, al parecer es de los más grandes de la universidad, y fue construido gracias a las donaciones de la familia Yukline. Dejando las reflexiones para otro momento, Momonga empezó a dirigirse hacia el lugar, preparándose mentalmente para lo que sería su primera lección. Él nunca fue profesor y nunca se vio visto en escenarios donde fuese el centro de atención, por lo que estaba bastante nervioso, pero confiaba ampliamente en que su supresión emocional y habilidad trampa comprensión, lo llevarán de la mano por todo este procedimiento. Tragándose la saliva que se acumuló en su boca, abrió las puertas de la sala de conferencias. Epenere Luna está sentada en un cubículo de la sala de conferencias, esperando junto a otras personas el inicio de la lección, pero a diferencia de ellos, ella no estaba expectante, al menos no por los mismos motivos. La puerta se abrió y de ella entró un hombre imponente, llevaba un atuendo formal, que parecía cercano a la perfección. Una apariencia llamativa que tuvo un fuerte impacto en los demás. La proporción dorada perfecta fue mostrada por su apariencia y vestimenta. Era de Yukline Grand Yukline. No había fallas o magulladuras en él, hasta el punto de que parecía ser la encarnación de la noble dignidad. Su elegancia fluía en su forma de andar, su habla, sus expresiones faciales, en todo lo que hacía. Ese maldito idiota. Tan pronto como Yukline apareció, Epenere manifestó su ira, no solo sus palabras fueron sangrientas, también sus acciones, apretó los puños tan fuerte que sus nudillos se emblanquecieron y se mordió el labio inferior hasta que un hilillo de sangre se derramó. Hace 3 años su padre se suicidó, dejando a Epenere como una huérfana al cuidado de sus abuelos. Él por muchos años se dedicó a las investigaciones sobre la interpretación de hechizos, pero al recibir un gran shock cuando alguien extorsionó su tesis, cayó en una gran desesperación y eligió la muerte. La persona que robó esa tesis era llamada el intérprete genio de hechizos por la gente, esa persona era Yukline Grand Yukline, pero tal reputación que le atribuyeron solo se debía al trabajo de su padre. Pero ella no pudo hacer nada, después de que su padre falleciera ella lo perdió todo, a pesar de ser un noble perdió todo lo que era de valor, incluyendo la casa y el territorio de la familia, terminando por mudarse lejos a las montañas con sus abuelos. Por lo que se hizo una promesa, para vengarse de ese profesor bastardo. Después de hacer esa promesa, con mucho esfuerzo logró ingresar a la Universidad Imperial, donde Yukline era profesor.
Incluso si nadie más lo sabe, ella sí, su habilidad de interpretación de hechizos es solo un engaño que deriva de los logros de su padre. Sus pensamientos se ahogaban en rabia pura viendo a Dekule imponerse enfrente del podio. ¿Cómo ese bastardo puede pararse allí tan arrogantemente? Esa posición debería de haber sido de mi padre. Observo los ojos afilados de Dekule-in, lo que solo provocó un deseo de sacar un cuchillo y sacárselos. Quiero exponer su mentira y matarlo ahora mismo, pero necesito contenerme, para poder hundirlo necesito prepararme más, todo para la venganza perfecta. Epenere sonrió al bajarse la capucha, al parecer, se le ocurrió una buena idea. La voz de Dekule-in se escuchó por toda la sala, llamando la atención de todos los estudiantes. Atención, comenzará la lección ahora. Dekule-in parecía la imagen de la inmutabilidad, no cambió su expresión en ningún momento, pero por dentro, era un manojo de nervios, ninguna clase de poder te salvara del pánico escénico, al menos, no por completo. Gracias a su supresión emocional, Momonga logró mantenerse lo más sereno posible. Encantado de conocerlos. Soy Dekule-in de la familia Yukline, soy un profesor senior de la Torre de la Universidad Imperial y un mago del rango monarca que gobierna sobre los elementos. No importa si es el atributo del agua, viento, fuego o tierra, no hay diferencia. Momonga empezó a leer las líneas que aparecían en el guión, no pudo evitar preguntarse por qué tales afirmaciones parecían tan arrogantes, pero dejándolo pasar, decidió continuar. Como se sabe, la magia se divide en gran parte en 3 atributos y 9 tipos. Los atributos incluyen elementos, orígenes y recipientes. Los tipos incluyen invocaciones, espíritus, destrucción, apoyo, control, maleabilidad, armonía, ilusión y especialización. Momonga aprendió esto los primeros días que estudió magia, es un sistema diferente al de Yggdrasil. En Yggdrasil existen 4 escuelas de magia que se podían aprender. El sistema arcano, el sistema divino, el sistema espiritual y el sistema alternativo. Por supuesto, estos se dividen en diferentes ramas como los tipos defensivos, los tipos nigromantes, los tipos elementales, y más ramas posibles. Esto ya permitía diferenciar el sistema mágico del Nuevo Mundo con el sistema mágico de Yggdrasil. Por ejemplo, en este mundo al parecer la magia elemental es una escuela en sí misma, y no solo un tipo de magia perteneciente a la escuela de magia arcana. También la magia espiritual es una rama en este mundo, pero en Yggdrasil es una escuela propia. Momonga se dedicó en ese tiempo a buscar equivalencias entre estos tipos de magia, por ejemplo, la magia tipo destrucción puede ser equivalente a la magia de ataque de Yggdrasil, y asimismo con las magias de tipo apoyo con los hechizos de aumento o sanación de Yggdrasil. Sin permitirse distraerse, Momonga continuó leyendo lo escrito en el guión proporcionado por su asistente. Por lo tanto, un mago solo puede obtener logros en magia si trabaja en sus atributos y en el tipo correcto. Momonga vio el razonamiento detrás de tal afirmación. Después de todo, un mago que estudie múltiples escuelas de magia, a pesar de tener un gran arsenal, es mediocre si no tiene una especialización. Momonga mismo era un mago con un gran arsenal de hechizos, pero eso es debido al uso de su habilidad sabiduría oscura. En la realidad, Momonga es un mago bastante competente ya que está especializado en maldiciones como la magia de muerte, y también como invocador, y tampoco se queda atrás en ataque mágico. Siguiendo el guión, y tras haber aprendido algunos trucos en su tiempo de estudio de la magia, Momonga movió el dedo y las luces de la sala se apagaron. Al instante, dibujos luminiscentes de círculos mágicos aparecieron alrededor de Momonga. La perfección y liberación de maná. La realización de eso es lo que llamamos magia. Por lo tanto, primero hay que obtener una comprensión del círculo mágico para que la realización de la magia tenga éxito. Ahora, echemos un vistazo a los círculos mágicos de arriba. Momonga hizo una pausa por un momento, para que los visitantes pudieran mirar correctamente el círculo mágico. A primera vista, parecía una figura geométrica formada por múltiples líneas y curvas, similar a los fractales. Este círculo mágico de 68 trazos usa un circuito que parece un endeudamiento curvo, y el maná se concentra primero en el centro y luego se empuja hacia afuera. Lo que se extiende de adentro hacia afuera es la naturaleza de la destrucción y apoyo, pero la magia de la destrucción tiene que ser una línea recta en forma de muesca. Por lo tanto, esta es una fórmula submágica. Momonga vio bastante interesante el cómo los círculos mágicos de este mundo funcionaban. En Yggdrasil los círculos mágicos no eran más que cosméticos, puede que dentro de la historia de Yggdrasil sí tuvieran sus propias propiedades, pero desde el punto de vista del jugador era irrelevante. Después de todo era sencillo aprender hechizos si se tenía los materiales, los niveles y clases correspondientes.
En cambio en este mundo, los círculos mágicos son esenciales para comprender y lanzar un hechizo. Estos círculos mágicos tienen que ser dibujados de manera precisa, con cálculos trigonométricos bastante avanzados. Momonga solo cursó la primaria, y aunque en el mundo de Satoru Suzuki el volumen de aprendizaje en la primaria es por mucho mayor a la de la primaria normal, solo se enseñaba lo necesario para que el estudiante sepa lo suficiente para entrar de lleno en el mundo laboral, por lo que las matemáticas más avanzadas no aplicaban. En este mundo, para ser un mago de buen nivel se debe tener un nivel alto en matemáticas. Después de todo, el dibujado de los círculos mágicos no es algo que se pueda hacer exclusivamente por intuición. Así es como la magia se basa en círculos mágicos. Sin embargo, el maná siempre conduce a la magia, y si uno quiere usar magia es realmente necesario estudiar los círculos mágicos. La lección que Momonga acaba de dar es la primera parte, la que trata sobre los fundamentos de la magia. En ningún momento se mostró nervioso al avanzar en la lección, al parecer se estaba acostumbrando bastante bien al hablar en público, no solo hablar, sino también enseñar. Ahora seguía la siguiente parte de la lección, el cómo usar el mana. Momonga sabía que las personas que tenía enfrente no eran todos magos, eso se él fue informado. Muchos eran estudiantes generales, caballeros o estudiantes generales que no eran magos. Tal vez por eso esta lección de cómo usar el mana estaba presente en el guión. Continuando con el guión, decidió responder a la pregunta que hizo antes sobre el uso de la magia. Para usar magia, lo verdaderamente importante es en qué parte del cuerpo pones tu mana. Tras decir esas palabras, los círculos mágicos desaparecieron y en cambio apareció un diagrama del cuerpo humano, y en su corazón, abdomen y cabeza aparecía una masa de mana azul. Primero, la cabeza. En otras palabras, el cerebro. Es fácil imaginar una técnica en sus cerebros, por lo que, por supuesto, se pueden implementar líneas y círculos más complejos. Por lo tanto, los magos suelen mantener su maná en la cabeza. Momonga notó este principio como algo muy peculiar de este mundo, pero altamente compatible con Yggdrasil. En Yggdrasil para lanzar hechizos se necesitaba altas estadísticas en puntos de inteligencia, concentración, entre otros. Tiene sentido que en este mundo el cerebro sea esencial para usar magia, por lo que los magos de este mundo mantenían el mana en su cerebro. A continuación, el corazón. El corazón es el lugar donde se bombea la sangre, por lo que el maná que se almacena en el corazón se propaga más fácilmente. Sin embargo, es difícil mantenerlo en un solo lugar. Por lo tanto, el corazón es un lugar mejor para los caballeros que los magos para mantener el maná. También un concepto similar a Yggdrasil, aunque existían los guerreros puros que no tenían puntos de mana, hay otros guerreros y clases que permitía el uso de habilidades a través de gasto de mana. También existen guerreros que hacen uso de hechizos, como por ejemplo corte de realidad. Momonga hablaba lento y fácilmente para que todos pudieran comprender el contenido del guión. Se preguntaba por qué se le estaba dando esto de dar lecciones tan bien. Momonga teorizó que se debía a 4 factores: su habilidad racial de supresión emocional, que lo mantenía sereno en esta situación, así como las demás habilidades pasivas y activas del personaje de Kulein, como sus rasgos de personalidad que hacían natural sus experiencias en estos ambientes, así como el atributo gracia intimidante hacía que los estudiantes se concentraran en la lección impartida, algo muy útil. Momonga no sabría qué hacer si se viera obligado a llamar la atención más de una vez, y por último su habilidad trampa de comprensión, que le permitía entender perfectamente la lección que estaba impartiendo y así no tener dudas al momento de explicarla. Sin demorarse más, Momonga continuó con la lección. Finalmente, el abdomen. En otras palabras, la parte inferior del abdomen. En esta área, el exterior y el interior se mezclan con mayor frecuencia, por lo que su uso es universal, ya seas un caballero, un mago o una persona normal. Después de hablar, Momonga observó su reloj de bolsillo. Habían pasado 40 minutos. Lo que quiero decir es simple. Por supuesto, el esfuerzo es importante. Sin embargo, si no tienen el talento suficiente, deben considerar la eficiencia. El talento no se le da a todo el mundo, por lo que la mayoría de ustedes deben elegir y concentrarse. Momonga se identificó bastante al leer esa línea. Él mismo no se consideraba talentoso. Claro que, dentro de todo el gremio, nadie conocía mejor la mecánica interna de Yggdrasil, pero aún así no podría considerarse talentoso en frente de magos como Ulbert, guerreros como Touchme y estrategas como Punitomoe.
Si no tienes el talento suficiente, debes considerar la eficiencia, lo que tú necesitas es elegir y concentrarte. Ese consejo fue increíblemente apropiado para Momonga, él para alcanzar el nivel al que estaba ahora, pasó varias noches en vela optimizando su personaje y aprendiendo profundamente las mecánicas de Yggdrasil. Finalmente llegando al final del guión, Momonga vio la última línea, esta línea era un problema para él, hasta este momento sabía cómo explicar el guión con ayuda de comprensión, pero ¿qué haría en este caso? Solo puede esperar que sirva para lo que va a hacer. Por último, ¿hay alguien que tenga una pregunta? El silencio en la sala era palpable, Momonga se alegró bastante por esto, al parecer no tendría que hacer malabares si su habilidad rota no funcionaba para entender la pregunta que le hicieran. Si no las hay, entonces, cuando estaba a punto de darse la vuelta, aliviado de que nadie tuviera una pregunta, alguien se levantó bruscamente de su asiento y alzó la voz sin etiqueta alguna. Profesor de Culane. Anoche se encontró una misteriosa técnica mágica en el dormitorio de magos. También se cree que es obra del diablo, pero ¿qué está haciendo el profesor de Culane, que se dice que es un genio en la interpretación de círculos mágicos? Si acaso el profesor pudiera, la chica que alzaba la voz fue interrumpida rápidamente. ¿Tú en verdad eres estudiante de la torre de la Universidad Imperial? Bueno, ¿no es una cortesía básica decir primero el nombre y la afiliación? Momonga habló rápidamente, y en su interior se alzaba una indignación justa, esta chica fue bastante grosera, ni siquiera levantó la mano, Momonga y muchos niños de su mundo no tuvieron la oportunidad de asistir a la secundaria, mucho menos a la preparatoria y universidad, en cambio, esta chica que seguro con los sacrificios de su familia está dentro de una universidad no se comporta apropiadamente, está siendo irrespetuosa con el lugar donde se le enseñaba, si tan solo supiera que tan afortunada es no debería de comportarse de tal forma. ¿Qué? Oh, mi nombre es, la chica fue interrumpida de nuevo. Demasiado tarde. No aceptaré preguntas de niños groseros. Momonga está dispuesto a responder preguntas si se le es posible, pero no responderá las preguntas de una chica irrespetuosa con su lugar de estudio. ¿Eh? La chica parecía bastante confundida, al parecer no se esperaba que algo como esto ocurriera, se escuchaban como los demás estudiantes en voz baja la ridiculizaban y hacían comentarios cínicos hacia ella. Este es el final de la lección. Momonga por instinto de su cuerpo, desarrugó sus mangas y traje, se puso su abrigo y bajó del podio. Espere por favor. Momonga se detuvo cuando un sonido fuerte se escuchó, volteó su cabeza para mirar hacia atrás, la maga grosera, que todavía estaba de pie, dibujó un círculo mágico con maná. Incluso la torre se negó a interpretarlo, descartándolo como solo un rumor. Si el profesor de Culane es un genio, entonces creo que podrá reconocer estas líneas de inmediato. Momonga miró a la maga grosera, era bastante persistente, pero aún así ese círculo mágico era algo extraño, los círculos mágicos normales estaban conformados por líneas y curvas con diferentes arcos, pero este círculo parecía más como docenas de parásitos vivos que se entrelazaban aleatoriamente. Con su curiosidad aludida, Momonga activó comprensión, y de inmediato se arrepintió, consumió todo el mana restante de The Culane, todo para solo obtener esta pequeña información. Magia tipo ilusión. Magia de barrera. No había más información sobre el hechizo. El resto de los estudiantes de primer año en el dormitorio están trabajando duro para analizar esto, pero como son vacaciones en este momento, no hay suficientes estudiantes de último año o profesores para pedir ayuda. Profesor, si pudiera darnos una pista, no tendré que darte una pista. Es una barrera mágica del tipo ilusión. Parece que alguien estaba intentando encerrarte. The Culane respondió seguramente. Disculpe. La maga grosera se vio muy confundida ante la respuesta. Eso es todo, la atrevida maga parecía avergonzada, pero Momonga se fue del auditorio sin mirar atrás. Más tarde ese día, en la cafetería de la universidad, Epenere suspiró mientras ella rebuscaba en el lamentable omelete de arroz. Urk. Trató de joder a The Culane en la sala de lección. El método de interpretación del círculo mágico de The Culane, del que estaba tan orgulloso, era obviamente solo aire caliente y él no podía hacer uso de la habilidad de su padre, por lo que lo pondría en un aprieto si se le pidiera que interpretara una nueva técnica en una situación que él no podía hacer trampa. Por supuesto, existía el riesgo de que The Culane la derribara, pero él revertiría la situación de esa manera. Ella no pensó que lo convertiría a una persona idiota descortés solo porque no dijeron su nombre. Es un oponente duro. Pensé que moriría de vergüenza, la risa de aquellos que se burlaban de ella en esa sala, todavía sonaba en su oído, pero al parecer su estrategia funcionó.
PFT, jeje, dijo que era magia del tipo ilusión. Epenere tenía una gran sonrisa en su rostro, demostrando sus sentimientos. Como era de esperar, debe haberse sentido presionado porque no tenía ninguna experiencia real, ¿verdad? ¿Qué ilusión mágica? Si estaba desesperado, ¿por qué eligió la magia de ilusión? La magia de ilusión es un tipo de magia muy difícil, porque para superar y engañar la percepción y la conciencia de los demás, se necesita una enorme cantidad de maná hasta el punto en que la tasa de costo-rendimiento es absolutamente miserable. Es por eso por lo que un medium es esencial cuando se utilizan la mayoría de las técnicas mágicas de tipo ilusión. Pero magia de tipo ilusión sin un medium. No eres solo un idiota. Eres un verdadero idiota. Epenere reía mientras decía esas palabras. En ese momento se sintió realmente satisfecha. Epenere. Epenere. Una voz fuerte y juvenil que llamaba a Epenere junto con pasos se acercó. A lo que ella volteó su cabeza. Era Julia, una chica pelirroja que siempre tiene un semblante alegre, es como un pequeño líder para los estudiantes plebeyos de primer año. Gracias Epenere, nos ayudaste mucho. ¿Qué? ¿Por qué? Epenere solo parpadeó. Julia le puso las manos en los hombros y gritó. El círculo mágico en la entrada del dormitorio. Anoche, un círculo mágico no identificado dibujado con líquido rojo apareció en la puerta principal del dormitorio del hechicero. Era un círculo mágico que nunca había aparecido antes en el mundo académico, por lo que la gente estaba furiosa diciendo cosas como es obra del diablo, pero ahora los novatos estaban motivados diciendo cosas como lo analizaré y construiré mi base sobre eso. Hubo una feroz competencia en cada división. ¿Qué? Pero no hice nada. Epenere estaba muy confundida. Vamos. ¿No hiciste nada? Le preguntaste al profesor de Culane sobre el hechizo en la puerta principal del dormitorio que apareció ayer. ¿Eh? Epenere se sintió avergonzada, en sus pensamientos se preguntaba por qué sacaba ese tema. No le pregunté, solo lo jodí, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Eso es tan asombroso. Estábamos tan asustados que ni siquiera pudimos preguntar. Tienes los ovarios bien puestos. ¿Eh? No, espera un minuto, ¿esa magia es realmente magia de barrera? Epenere estaba desconcertada. ¿Así que estás diciendo que The Culane tenía razón? Sí. Es realmente. Si nosotros asumimos que es magia de barrera y la reconstruimos a partir de ahí, encajo perfectamente. Wow, el profesor de Culane se seguro que es genial, ¿no es así? No había ningún medium, así que, ¿cómo se dio cuenta de que es magia de tipo ilusión? La boca de Epenere que se abrió lentamente casi golpeando la mesa. De esa boca bien abierta solo se podía escuchar el sonido de una respiración aguda. Gracias, Epenere. Vamos a redactar un informe y entregarlo. Yo también escribiré tu nombre debajo. Oh. No, no tienes que hacer eso, pero, sí. Entrégalo. Ok. Julia se apresuró a marcharse de la cafetería, posiblemente para escribir el informe. Epenere miró fijamente la espalda de Julia. Qué agradable es Julia, podrían no haber dicho nada, pero dijo que compartirían el crédito. Sin embargo, la situación en sí no era buena. La reputación de The Culane había subido sin motivo. Él simplemente tuvo suerte. ¿Lo adivinó? Después de un tiempo, Epenere, quien estaba en negación, sacó un trozo de papel de su mochila. Era un plan de lecciones, redactado por los profesores de la torre, que estaban a punto de comenzar. Comprensión de la magia elemental. Grado. Debutante restringido, avanzado, 5 de créditos. Lección. The Culane von Grand Yucline. La lección de The Culane. Aunque Epenere no tenía un atributo elemental, esa no era una razón para no sentarse ahí. En primer lugar, los elementos eran la base de toda magia. Desde la antigüedad, se ha dicho conoce a tu enemigo y a ti mismo, entonces nunca perderás. Solo espera de Culane, tú caerás. Epenere gruñó, mientras miraba el programa de estudios. Pero rápidamente volvió a comer, tenía que aprovechar todo grano de arroz, la comida de la cafetería es cara.